A lo largo de la historia, las tumbas de los emperadores a menudo han ocultado muchos secretos y tesoros. No solo son muestras de poder y estatus, sino también marcadores históricos para que las futuras generaciones comprendan el desarrollo y el pensamiento de los pueblos antiguos. Sin embargo, entre las muchas tumbas imperiales, hay una que destaca como particularmente fascinante y considerada una de las más difíciles de infiltrar, convirtiéndose en un misterio que muchos desean resolver. Se trata del mausoleo de Qianling, el lugar de descanso de Wu Zetian y el emperador Gaozong de Tang. Wu Zetian es la única emperatriz oficialmente reconocida en la historia de China. Fundó la dinastía Zhou y fue conocida por su estilo de gobierno estricto, a veces controvertido y despiadado. Lo que resulta especialmente sorprendente sobre la tumba de Wu Zetian son las historias de 61 estatuas de piedra sin cabeza ubicadas allí. Según la leyenda, se dice que por la noche estas estatuas pueden moverse y deambular por la tumba como si buscaran sus cabezas perdidas. Entonces, ¿qué hay detrás de este extraño relato? ¿Y es cierto que la tumba de Wu Zetian todavía oculta misterios sin resolver? No apartes la vista de la pantalla, porque estamos a punto de revelarte 4 extraños misterios dentro de la tumba de Wu Zetian. Pero primero, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los videos más emocionantes. En la historia de China, un total de 494 emperadores gobernaron a lo largo de varias dinastías. Sin embargo, la única emperatriz fue Wu Zetian. También es la gobernante femenina más controvertida en la historia del país. Tras su muerte, Wu Zetian fue enterrada en las montañas Liangshan en la provincia de Shanxi, ubicada en el noroeste de China. La tumba, llamada Qianling, también es el lugar de descanso de la mayoría de los miembros de la familia real Tang. La construcción del mausoleo de Qianling comenzó en el año 684 y tardó 23 años en completarse. Al observar de este a oeste, la montaña Liangshan parece tener una forma especial. Algunos creen que el terreno aquí refleja una armonía entre grandeza y suavidad, reminiscente de la emperatriz Wu Zetian. Según algunos registros históricos, después de la muerte del emperador Gaozong de Tang, Wu Zetian quiso encontrar un lugar adecuado para enterrarlo, por lo que invitó a 2 prominentes expertos en geomancia y geografía de la época, Yuan y Li, para consultar la ubicación de la tumba. Estos 2 expertos en Feng Shui viajaron extensamente y finalmente ambos seleccionaron el mismo terreno en Liangshan. Según la leyenda, cuando Wu Zetian envió a alguien a inspeccionar, encontraron que la horquilla de jade que Li había colocado en la cima de la montaña se alineaba perfectamente a través del agujero de una moneda que Yuan había enterrado anteriormente. Esta increíble coincidencia llevó a muchas personas de la época a creer que era una señal del cielo, profundizando aún más la reputación misteriosa del sitio de Qianling. Aún más intrigantes son las 61 estatuas de piedra sin cabeza frente a Qianling. Muchas leyendas populares rodean estas estatuas, algunas incluso con elementos inquietantes. Estas estatuas flanquean ambos lados del camino que conduce a la tumba, con posturas variadas y vívidas. Lo extraño es que todas carecen de cabeza. Durante siglos, el origen de estas estatuas sin cabeza ha generado mucho debate. Una teoría sugiere que las estatuas fueron hechas intencionadamente sin cabeza para simbolizar a ministros o miembros reales castigados por Wu Zetian. Otras opiniones sostienen que las cabezas pudieron haber sido destruidas o robadas durante épocas de guerra y caos. Algunas leyendas incluso asocian el fenómeno con un antiguo y místico rito funerario. Un anciano agricultor que vive cerca del área de Qianling compartió una extraña historia popular con los visitantes. Según él, por la noche, se dice que las estatuas de piedra, frente a la tumba, cobran vida, deambulando por el terreno en busca de sus cabezas perdidas. La historia se ha transmitido de generación en generación, aumentando el aura de misterio. Según algunos registros transmitidos en la región, en el año 1974, 2 ancianos agricultores llamados Li y Shang, mientras trabajaban en sus campos al pie de Liangshan, golpearon accidentalmente un objeto duro. Al remover la tierra encima, descubrieron una piedra que parecía una cabeza humana, que se creía parte de una estatua antigua. La noticia de este descubrimiento llegó rápidamente a la oficina local de reliquias. Cuando los arqueólogos llegaron para investigar,
Notaron que el estilo de escultura y la técnica de la cabeza de piedra se parecían mucho a las estatuas sin cabeza de Qianling. Posteriormente, se encontraron varias otras cabezas de estatuas con estilo similar cerca de esa área, lo que generó más especulación sobre una posible conexión entre ellas. Según evaluaciones preliminares, los arqueólogos creen que estas cabezas probablemente sean las partes faltantes de las estatuas sin cabeza en el mausoleo de Qianling. Sin embargo, se necesita un análisis más detallado y comparaciones minuciosas para confirmarlo de manera concluyente. Lo que atrae aún más interés es que los rasgos faciales y el estilo decorativo de las cabezas de las estatuas sugieren que podrían representar enviados o extranjeros de las regiones occidentales, Asia Central o incluso tierras más lejanas. Algunos investigadores creen que estos rasgos no presentan características del pueblo Han, lo que sugiere la posibilidad de una presencia multicultural en los rituales funerarios o en las relaciones durante la dinastía Tang. Un arqueólogo experimentado, tras estudiar las cabezas de las estatuas, ofreció una evaluación preliminar. Según él, los rasgos faciales y los peinados sugieren firmemente que las figuras podrían representar tibetanos, sogdianos o grupos étnicos de Asia Central. En algunas de las estatuas también se encontraron inscripciones que indican que estas personas podrían haber fallecido antes de que las estatuas fueran talladas. Esto ha llevado a la especulación de que las estatuas estaban destinadas a servir como monumentos conmemorativos o para marcar relaciones diplomáticas durante la era Tang. Este descubrimiento podría alterar la perspectiva tradicional sobre las estatuas de piedra sin cabeza frente al mausoleo de Qianling. Muchas teorías anteriores sugerían que eran productos de ritos funerarios misteriosos o estatuas de funcionarios castigados. Sin embargo, según el análisis de ese arqueólogo experimentado, las estatuas podrían representar en realidad enviados y reyes que asistieron al funeral del emperador Gaozong. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿por qué se separaron las cabezas de los cuerpos y se enterraron bajo tierra? Los académicos han propuesto varias teorías sobre la razón por la cual las estatuas perdieron sus cabezas. Una teoría temprana sugiere que los desastres naturales podrían haber causado la separación. Según algunos registros antiguos, ocurrió un gran terremoto en la zona de Qianling durante la dinastía Ming. Los investigadores creen que este evento podría haber hecho que las cabezas se cayeran y se enterraran con el tiempo. Sin embargo, después de extensas excavaciones e investigaciones, los expertos comenzaron a cuestionar si la situación era más compleja. Algunas cabezas de estatuas mostraban rupturas muy limpias y superficies lisas, lo que llevó a muchos investigadores a creer que la separación pudo haber sido intencional en lugar de causada por desastres naturales o el paso del tiempo. El profesor Wang, un historiador, propuso una teoría audaz de que generaciones posteriores podrían haber separado intencionalmente las estatuas por alguna razón desconocida. Esta teoría provocó un gran debate y estudios continuos. Basado en algunos materiales arqueológicos y registros históricos, se ha sugerido otra teoría controvertida. Las estatuas de piedra frente a Qianling podrían haber sido afectadas durante el final de la dinastía Qing, un periodo en que China experimentó importantes disturbios políticos y militares debido a la influencia extranjera. Sin embargo, justo cuando los académicos creían estar cerca de una conclusión, un importante descubrimiento arqueológico en el año 2003 cambió la dirección de la investigación. En un sitio arquitectónico antiguo cerca de Qianling, los arqueólogos descubrieron un fragmento de una estela de piedra que se cree data de la dinastía Tang. La inscripción en la estela mencionaba un edicto de Wu Zetian que ordenaba tallar 61 estatuas de enviados para colocarlas a lo largo del mausoleo, con las cabezas específicamente enterradas bajo tierra. Este descubrimiento provocó una reevaluación de las teorías anteriores. Si la inscripción en la estela es realmente precisa, entonces las 61 estatuas de piedra frente a Qianling podrían haber sido diseñadas intencionadamente sin cabeza desde el principio, con las cabezas enterradas deliberadamente como parte de un ritual especial. Este extraordinario hallazgo arqueológico desató un amplio debate entre los académicos. Si Wu Zetian realmente ordenó estatuas sin cabeza con las cabezas enterradas, ¿por qué tomó una decisión tan inusual? Un profesor especializado en la cultura popular antigua china propuso una teoría intrigante. Según él, las costumbres funerarias antiguas incluían la creencia de que la cabeza regresa al inframundo mientras el cuerpo permanece en el mundo de los vivos, simbolizando la separación del alma y el cuerpo.
El profesor sugirió que Wu Zetian pudo haber adoptado esta creencia al encargar las estatuas, enterrando las cabezas junto al emperador Gaozong como un gesto de despedida, mientras que los cuerpos permanecían fuera para custodiar la tumba. Otro profesor, experto en religión de la dinastía Tang, ofreció una explicación desde una perspectiva budista. Afirmó que Wu Zetian era conocida por su devoción al budismo. En las enseñanzas budistas, hay muchas historias sobre el sacrificio corporal por la rectitud y la iluminación. Ese profesor creía que las estatuas de piedra sin cabeza podrían simbolizar súbditos leales que se sacrificaron por la nación, cuyas almas se creía habían alcanzado la trascendencia mientras sus cuerpos permanecían para seguir custodiando la Gran Tang. Algunos expertos también propusieron interpretaciones basadas en la teoría tradicional china del Feng Shui. Según creencias antiguas, existe un concepto llamado tomar piedras de otras montañas para suprimir la energía espiritual propia, que se utilizaba a menudo para proteger sitios de entierro. Con base en esto, una teoría sugiere que Wu Zetian pudo haber utilizado cabezas de estatuas con apariencia extranjera como método de Feng Shui para proteger la vena del dragón de Qianling, prevenir saqueos de tumbas y preservar la paz de los difuntos, ya sea desde una perspectiva cultural, religiosa o de Feng Shui. Las 61 estatuas de piedra sin cabeza frente a Qianling poseen un profundo significado. Al mismo tiempo, también reflejan el pensamiento único de Wu Zetian como una rara emperatriz en la historia de China. Hasta el día de hoy, aún no hay una conclusión definitiva sobre por qué las 61 estatuas de piedra frente a Qianling permanecen sin cabeza. Sin embargo, este no es el único misterio que rodea el lugar de entierro de Wu Zetian y el emperador Gaozong. ¿Qué otros secretos permanecen? El siguiente misterio sobre Qianling que queremos mencionar es un rumor ampliamente difundido conocido como la maldición, que se cree ha impedido que más de 400.000 personas encuentren la posición exacta de los túneles subterráneos de la tumba. La arquitectura de Qianling está envuelta en muchas historias misteriosas y no verificadas. Según la leyenda, hay hasta 72 tumbas falsas dentro del mausoleo, diseñadas para engañar a los saqueadores. Algunos registros antiguos incluso mencionan mecanismos secretos que se cree se activan al producirse una intrusión, causando el colapso total de la cámara funeraria. Aunque hasta hoy, esto no ha sido verificado por las autoridades locales. Según un experto en arquitectura de la dinastía Tang, basándose en registros históricos y tecnología moderna, se presume que Qianling es una estructura masiva, probablemente construida en múltiples capas, dado el nivel técnico de la era Tang. La construcción de un proyecto tan complejo ha generado mucha admiración. Según algunos registros históricos y leyendas populares, hubo al menos 3 intentos de saqueo de la tumba de Wu Zetian. Sin embargo, los 3 intentos fracasaron. Los saqueadores no pudieron encontrar el pasaje subterráneo y se enfrentaron a incidentes peligrosos. El primer intento registrado de saqueo ocurrió al final de la dinastía Tang. En ese momento, Huang Chao, líder de un levantamiento campesino, supuestamente dirigió a unos 400.000 soldados hacia Qianling para desenterrar la tumba y apoderarse de sus tesoros. Movilizaron mano de obra, herramientas y excavaron la montaña Liangshan durante mucho tiempo. Extrañamente, a pesar de todo el esfuerzo, aún no pudieron encontrar la entrada. Finalmente, Huang Chao tuvo que retirarse. Según los registros históricos, el segundo intento de saqueo ocurrió durante el período de las 5 dinastías y 10 reinos. Un saqueador de tumbas notorio, que había logrado infiltrarse en 17 tumbas imperiales de la dinastía Tang, decidió apuntar a Qianling. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el saqueador no pudo hacer nada en la tumba de Wu Zetian. A pesar de emplear todo su esfuerzo y experiencia, no pudo encontrar ninguna entrada y se vio obligado a retirarse. La leyenda dice que tras el fracaso inicial, el saqueador regresó a Qianling, esta vez con más cómplices, pero justo cuando estaban a punto de comenzar la búsqueda de la entrada, el cielo de repente se oscureció. Gruesas nubes negras se reunieron, retumbó el trueno y una torrencial lluvia cayó. Extrañamente, cuando el grupo se retiró del área, el clima se volvió claro de nuevo como si nada hubiera pasado. Esta escena extraña asustó al líder de los saqueadores, quien decidió abandonar el plan.
Se cree que el tercer intento de aproximación a Qianling tuvo lugar durante la era de la República de China. Según algunos registros y relatos, una figura misteriosa intentó utilizar armas modernas para abrir la tumba. Después de muchos esfuerzos, justo cuando parecía que la entrada podría abrirse, un espeso humo negro se elevó como un tornado, aterrorizando al grupo entero y provocando su huida. Aunque no verificado, este evento aún se cita con frecuencia como evidencia de la maldición de Qianling transmitida a través de los tiempos. Entonces, ¿por qué es tan difícil excavar Qianling? El secreto radica en su ubicación, estructura y materiales. Excavar la tumba de Wu Zetian es una tarea increíblemente ardua. Primero, la ubicación del mausoleo es muy traicionera. Qianling fue construido en la intersección de dos montañas, y este terreno hace que la excavación sea extremadamente difícil. Además, los materiales utilizados para construir Qianling son extremadamente duraderos. La tumba fue construida con piedra y ladrillos excepcionalmente duros. Usar métodos convencionales para penetrar consumiría un esfuerzo inmenso y aún así no permitiría un acceso profundo. De hecho, incluso si alguien descubriera la ubicación de la entrada de Qianling, abrirla seguiría siendo un gran desafío. Según registros de los años 50, la entrada fue sellada con enormes losas de piedra, cuyas superficies fueron pulidas hasta quedar lisas. Aún más sorprendente, las uniones entre estas losas fueron soldadas con hierro fundido, una técnica sumamente sofisticada para la época, lo que indica una clara intención de impedir cualquier intrusión. Además, los diseños de tumbas de la dinastía Tang eran muy únicos, a diferencia de las tumbas de múltiples entradas en forma de laberinto de la dinastía Han. Las tumbas Tang tenían solo una entrada y estaban diseñadas en una disposición lineal. Además del misterio de por qué las personas del pasado tuvieron dificultades para acceder a la tumba de Wu Zetian, hay otra historia asombrosa: el tesoro dentro de la tumba. ¿Cuánto tesoro está oculto en Qianling? ¿Cuántos tesoros hay exactamente en Qianling y cuán valiosos son? Antes de descubrir los secretos que rodean los tesoros en Qianling, volvamos al reinado del emperador Gaozong de Tang, un gobernante conocido por su diligencia y gobernanza directa. Bajo el gobierno del emperador Gaozong, la sociedad era relativamente estable, con orden y disciplina mantenidos. La gente vivía en un ambiente positivo y era raro que los funcionarios abusaran de su poder para beneficio propio. Durante su vida, este emperador especialmente amaba coleccionar pinturas y caligrafías. Tras su muerte por enfermedad, Wu Zetian cumplió su último deseo enterrando todas sus obras más preciadas con él en la tumba. En cuanto a Wu Zetian, fue la única mujer en la historia de China en proclamarse emperadora, una mujer de inmenso poder e influencia. Wu Zetian no se privó de nada, ni siquiera en la muerte. Según muchos registros, la cantidad de tesoros enterrados con Wu Zetian y el emperador Gaozong en Qianling es enorme, suficiente para hacer codiciar a cualquier saqueador de tumbas. Un experto en antigüedades, tras muchos años de investigación, estimó que los tesoros dentro de Qianling pesan al menos 500 toneladas. Entre ellos hay muchos objetos que ni siquiera se han visto en películas históricas chinas. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de tesoros en Qianling, los expertos y arqueólogos aún no han planificado ninguna excavación de este gran mausoleo. Los arqueólogos creen que si se arriesgaran a excavar la tumba, los artefactos de más de 1300 años dentro podrían verse afectados de inmediato una vez expuestos al aire. En otras palabras, los arqueólogos deben estar completamente equipados tanto con conocimientos como con tecnología para preservar los artefactos antes de proceder con cualquier excavación. Hasta el día de hoy, los tesoros permanecen dentro de la tumba de Wu Zetian y el emperador Gaozong. Sin embargo, incluso hoy en día, aunque muchos creen que Qianling contiene innumerables tesoros invaluables, muy pocos se atreven a entrar. Esto no solo se debe a que la tumba está estrictamente custodiada, sino también a las innumerables leyendas transmitidas que hacen que el lugar parezca tanto sagrado como aterrador. Como se mencionó anteriormente, a lo largo de la historia ha habido repetidos intentos de saqueo de tumbas, pero ninguno tuvo éxito. Entonces, ¿qué hace que la tumba de Wu Zetian sea tan especial como para considerarse intocable? Qianling está ubicado a una altitud de 1047 metros sobre el nivel del mar.
en la cima del monte Liang, y hoy en día es un sitio arquitectónico famoso en la provincia de Shaanxi, China. Qianling está dividido en ciudad interior, palacio y ciudad exterior. La ciudad interior cubre un área de 2.4 millones de metros cuadrados. Muchos equipos de expertos han venido a investigar y analizar el sitio. Descubrieron que las murallas de Qianling fueron construidas por los antiguos utilizando ladrillos y piedras sólidas. Además, Qianling fue construido en una ladera. El monte Liang actúa como una armadura natural que protege la tumba de Wu Zetian y el emperador Gaozong. A esto se suman 2 murallas de 5 metros de altura dentro del complejo que aseguran aún más el mausoleo. Durante la construcción, el equipo de diseño también ocultó muchas capas protectoras en la entrada, algunas de las cuales aún no han sido descubiertas. Los estudiosos chinos han notado semejanzas sorprendentes entre el trazado de la ciudad Chang'an de la dinastía Tang y el plan de construcción de Qianling. El hecho de que el lugar de descanso final de Wu Zetian nunca haya sido vulnerado ni siquiera por armamento moderno no se debe a limitaciones técnicas o militares. La razón más profunda radica en la reverencia humana. Es el respeto por un monumento histórico único y los incontables relatos místicos que rodean la tumba de Wu Zetian lo que hace que las personas piensen 2 veces antes de actuar imprudentemente. La tumba de la única emperatriz en la historia aún alberga muchos secretos, a medida que la ciencia y la tecnología continúan desarrollándose. Quizás los científicos hagan nuevos descubrimientos sobre la compleja estructura de Qianling. Sin embargo, hasta ahora, China ha revelado pocos hallazgos nuevos sobre este sitio. Estos son los 4 misterios de la tumba de Wu Zetian que queríamos compartir contigo. ¿Qué opinas? Déjanos un comentario para compartir tu punto de vista. No olvides dar like y suscribirte para seguir recibiendo información emocionante en nuestro canal. Gracias y nos vemos en los próximos videos.